Buenas tardes, doctor. Sí, está en pantalla. Sí, doctor, ya se puede ver la presentación. Ok. Muy bien. Pues bien. Buenas tardes. Tengan todos, pero un segundito, todavía hay gente que está queriendo ingresar. Eso es lo que nos demora. Charla también. De tal manera que esté en los archivos. Ok, bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar el trabajo de un nuevo capítulo. El día jueves, la doctora Rodríguez desarrolló el tema de generalidades de los protozoarios. Y hoy entraremos ya en la primera clase, que tiene que ver con las amebas de interés médico. Sin duda alguna, un elemento que debemos considerar a partir de hoy es que vamos a comenzar a estudiar parásitos muy pequeños. Muchos de ellos son intracelulares, viven dentro de un glóbulo rojo, por ejemplo, lo que ya les da una magnitud del tamaño que tienen. Hemos estado viendo hasta el tema último de parasitología, pues pluricelulares, ¿no es cierto? En cambio, desde hoy comenzamos el trabajo de los unicelulares. El género que vamos a nosotros tocar a partir de hoy es el género Entamoeba. El género Entamoeba, que tiene múltiples especies, como ustedes pueden ver, especies que la mayoría de este género son especies saprófitas. En cambio, Entamoeba histolítica es la única especie demostrada que tenga capacidad patógena. Como ustedes pueden darse cuenta, todas estas, histolítica dispar, Mochkovsky, coli, Harman y gingivalis, viven en el ser humano. Y por lo tanto, pues la importancia está en el sentido de que tienen un ciclo que, si bien abarca a otras especies, pero básicamente es un ciclo monoxénico en realidad, en la medida que nos interesa desde el punto de vista de la medicina la transmisión entre los humanos. En realidad, este género, como ustedes pueden ver, pues tiene características muy propias. Y quiero aprovechar estas dos fotografías del doctor Palomo Linares, que nos muestran en microscopía electrónica las características de dos especies que las vamos a tocar en detalle. Son los quistes que todas estas especies tienen y los trofozoitos. Como ustedes pueden darse cuenta, cuando vemos desde el punto de vista tridimensional, estamos viendo de que estos huevos son esféricos, los quistes son esféricos, ¿de acuerdo? Mientras los trofozoitos son poliformes, es decir, no tienen una forma determinada, pero sí tienen características que nos permiten detectar y diferenciar entre las especies de estos parásitos. Muy bien. Segundo, por favor. Es el problema de que entran y no puedo continuar para facilitar su trabajo. Ok. Debemos nosotros interpretar a los protozoos desde dos puntos de vista, aquellos que son patógenos y aquellos que son saprófitos. En esta imagen, fruto del estudio de algunos años, pues vemos en el comparativo que siempre hemos ido realizando a lo largo de nuestra vida profesional, la comparación de los protozoos patógenos en tres localizaciones distintas: la ciudad del Alto, el Alto Beni y el altiplano, el altiplano como tal, en las comunidades del altiplano. Y hemos encontrado en ellas de que pues interesa mucho desde el punto de vista de los patógenos, uno que es este color verde, que es Blastocystis hominis, cuya discusión
en torno a su taxonomía hasta hoy está en debate. Sin embargo, tiene ya una reconocida capacidad patógena y es bastante prevalente en todas estas zonas, por lo tanto ya podemos comenzar a tener el concepto de que no hay para los protozoarios en general, no existe un tema de clima, de temperatura, como era el caso de los parásitos que acabamos de estudiar. El otro que tiene una notoria importancia es Giardia intestinalis, que está marcada de este color azul oscuro, patógeno y severamente patógeno, que afecta mucho el intestino delgado y afecta principalmente a los niños. Y en tercer lugar, con un color amarillento, está lo que llamamos Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, en ese entonces. Por hoy ha modificado y ahora son 3 especies que abarca una, cuya explicación haremos dentro de unos minutos. Entonces aquí nos está mostrando la importancia de estos patógenos unicelulares, porque además tienen prevalencias muy elevadas, habida cuenta de la facilidad de su transmisión. Estos protozoarios, pues como no requieren de un clima especial, ni mucho menos, se transmite con absoluta facilidad, como vamos a ver a lo largo de estas clases. Por otro lado, también vamos a encontrar un gran grupo de protozoos no patógenos. En ese mismo estudio, en las mismas poblaciones, pues podemos encontrar la gran presencia de Entamoeba coli, ¿no? Hemos encontrado zonas en el altiplano que hasta casi el 90% de la población entre adultos y niños tenían a este parásito, Entamoeba coli, que también es saprófito, al igual que todos los que encontramos en esta gráfica, y que nos demuestra los altos grados de contaminación ambiental, la gran posibilidad de transmisión tanto por alimentos como por agua, lo que condiciona, por ejemplo, que en las comunidades del altiplano, donde la situación en ese entonces, la situación de saneamiento ambiental era y es todavía deficiente, la transmisión es muy alta, ¿no? Y ahí estamos viendo Entamoeba coli como el más importante, Chilomastix mesnili, el que es el amarillito, Endolimax nana, el verde oscuro, y Odamoeba biochli, que es el de color celeste, y de color naranja, Entamoeba harman. Entonces, pues vamos a ver cómo los amébidos son importantes a la hora de determinar los niveles y los grados de contaminación ambiental. Sin duda alguna que algunos elementos básicos nos interesa explicar con algún detalle a efecto de poder comprender estas patologías. Entamoeba histolítica, habíamos ya dado unas diapositivas, es la especie de ameba patógena por excelencia. Su nombre inclusive lo dice, histotejido lisis destrucción, por lo tanto nos está hablando de un ser unicelular que es muy primitivo. Se considera inclusive que todos los amébidos que estamos viendo a partir de hoy están clasificados entre las células eucariotas más primitivas que existen en la superficie terrestre, que tienen, porque no tienen todas las características de una célula eucariota en términos de la presencia de ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, etcétera, sino que su estructura, su organización citoplasmática aún es rudimentaria, lo que le da, lo que demuestra la antigüedad de la misma. Sabemos también que hay una división nuclear, pero no se han demostrado los cromosomas, y que por lo tanto, por esas características tan primitivas, ha podido subsistir hasta ahora, vaya uno a saber después de cuántos cientos de miles de años. En general, Entamoeba histolítica y todos los parásitos que vamos a estudiar, luego me disculpen la tos que tengo porque estoy con un cuadro de faringotraqueitis, laringitis, perdón, van a presentar 2 formas, los trofozoitos y los quistes. Esas son las formas evolutivas fundamentales. Hay otras intermedias, pero que desde el punto de vista de la actividad médica no cobran importancia. El trofozoito, que es la forma vegetativa, es la forma que genera daño, es la forma que lesiona los tejidos, cuando estamos hablando en el caso de histolítica. Y el quiste, que es la forma evolutiva de infección. Los quistes, como comentaremos, son altamente resistentes, en cambio los trofozoitos son muy sensibles. Pueden estar en el medio externo en un plazo de 15 a 30 minutos, nada más. Esa sensibilidad y esa fragilidad se debe a que los cambios de temperatura los eliminan, la radiación ultravioleta
El pH, por ejemplo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, son eliminados en la materia fecal, pero la acidez de la orina puede eliminar, de hecho, elimina los trofosforitos. Las alteraciones en la osmolaridad y la elevada presencia de oxígeno en el medio ambiente no permiten que estos trofosforitos puedan soportar esos cambios en relación a cómo viven y se desarrollan dentro del humano. Recuerden que dentro del humano, cuando hablamos de temperatura, estamos hablando de una temperatura entre 35 a 37 grados, no hay radiación ultravioleta. El pH en el ser humano es el mismo, alrededor de 7.2 siempre. Los cambios de osmolaridad sí pueden existir en el intestino grueso, y la concentración de oxígeno a nivel del intestino grueso, donde estos parásitos habitan, pues es muy baja. Entonces nos damos cuenta que vivir en esas condiciones y salir al medio externo ocasiona una rápida destrucción. En cambio, los quistes, que son la forma de infección o la forma de resistencia, pues no le alteren en absoluto esas modificaciones tan importantes que se producen desde el punto de vista fisiológico y bioquímico. Los quistes pueden soportar el medio externo muy bien a diferentes temperaturas, en diferentes niveles, y por lo tanto, pues los quistes de los amébidos, que son las formas de transmisión, pueden permanecer años viables en el medio externo. Por otro lado, estos trofozoitos, que son las formas patógenas en realidad, van a tener una gran capacidad de responder a la inmunidad del humano. Recuerden, en el caso de Entamoeba histolítica, que es el parásito del que vamos a estudiar con detalle, el hecho de que sea histolítica como especie nos está definiendo que vive dentro de un tejido. Y por lo tanto, al vivir dentro de un tejido, está en contacto con nuestras células del sistema inmune, las células del sistema monocítico fagocitario, y en particular, digamos, los glóbulos blancos, ¿no? Y todos los macrófagos y todo este conjunto de células que intentan eliminarlas. Y por lo tanto, como conocen muy bien nuestro sistema inmune, si vale la pena expresarlo de esa manera, son capaces de evadir a través de diferentes mecanismos nuestra respuesta inmune, lo que por un lado asegura que nos podemos infectar a lo largo de toda la vida, de que no existe memoria inmunológica, o si existe es muy parcial, lo que asegura a su especie, porque si los humanos desarrollásemos una inmunidad permanente, este parásito pues podría ser eliminado con facilidad. También estos cambios que van de trofozoito a quiste y de quiste a trofozoito, como vamos a ver en detalle, pues se desconocen exactamente con qué mecanismos son los que producen aquello. Se supone que tiene que haber tres elementos, bioquímicos, fisiológicos y genéticos, que generen esas modificaciones o esas transformaciones. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido describir en detalle cuáles son, porque en el momento que se pueda conocer qué es lo que hace el paso de trofozoito a quiste, por ejemplo, o de quiste a trofozoito, se podría bloquear a través de algún medicamento o de alguna sustancia, y por lo tanto el parásito sería controlado y eliminado. Por esa razón es que son parásitos que hasta ahora nos generan muchos temas todavía de especulación, muchas teorías en cuanto a la forma como se desarrollan en el cuerpo humano. Y dentro de todos esos amébidos hay uno que antes hablábamos solo de Entamoeba histolítica, posteriormente se habló de Entamoeba dispar, y hoy hablamos del complejo Entamoeba histolítica, dispar y Mochkovsky, como vamos a ver enseguida, porque estas tres formas evolutivas son absolutamente similares, por no decir iguales, en la estructura de trofozoito y parcialmente en la estructura, en la estructura de quiste, totalmente similares, y como trofozoitos tienen muchas particularidades. Por esa razón es de que hoy por hoy no podemos decir que se trata de una Entamoeba histolítica. Los laboratorios no pueden cometer ese error, sino que nos tienen que decir que han encontrado el complejo Entamoeba histolítica dispar Mochkovsky, que el médico debe tener muy en cuenta,
porque estas tres viven en el intestino, la luz del intestino grueso como quistes, viven adheridas a la mucosa intestinal cuando son trofozoitos, y por lo tanto, pues en muchos casos, cuando nos dicen que solo es entamoeba histolítica, lo cual es muy difícil, pues ¿qué hace que los médicos inmediatamente demos tratamiento, que muchas veces es innecesario, porque entamoeba dispar y entamoeba mochkovsky son especies saprófitas. Muy bien. Es importante en comprender la diferenciación morfológica que de alguna manera la doctora Rodríguez había tocado el otro día, pero que ahora la haremos con un poquito más de detalle en relación al género entamoeba. Aquí tienen un esquema, unos dibujos sobre estos parásitos y aquí fotografías cuyas dos primeras filas están hechas con coloración y la tercera fila está hecho con tinción de lugar. Vamos a ver y comenzaremos por la primera en términos de los esquemas. Los trofozoitos en general no tienen una forma definida, en la medida que estos trofozoitos tienen movimiento y por lo tanto, como está en este dibujo, que lo vamos a ampliar en este momento, los trofozoitos generan esta estructura que estoy marcando en este momento que se llaman pseudópodos. Pseudópodo significa falso pie. Y a través de un movimiento browniano que se produce en el citoplasma de este parásito, genera estos pseudópodos que le dan movimiento. En este caso, este trofozoito estaría en aquel sentido. En este caso, en este sentido, y por lo tanto, pues no tiene una forma definida. Cuando nosotros leemos, se dice el trofozoito puede medir entre tantos y tantos micrómetros, nosotros sostenemos que es muy difícil de determinar aquello, porque evidentemente, cuando se hace una tinción, cuando están en vivo, es muy difícil determinar su morfología. Cuando pues han muerto prácticamente porque se utilizan tinciones especiales, obviamente este trofozoito puede, en este caso, tener una forma más o menos ovoide, vamos a encontrar trofozoitos circulares, vamos a encontrar trofozoitos alongados, depende en el momento en que se encuentren. ¿Qué característica tienen todos los trofozoitos que vemos tanto en este primer esquema como en este otro? La presencia de estos pseudópodos y la estructura que es muy diferente, se los llama pleomórficos, es decir, pueden tener diferentes formas dependiendo obviamente de las especies que estamos viendo en esta columna. Entre entamoeba histolítica, que es como hemos dicho absolutamente similar a entamoeba dispar y entamoeba mochkovsky, y las otras entamoebas y del género Endolimax y Yodamoeba, que también están agrupados en la misma clase. Entonces, pues ahí vemos que los trofozoitos presentan todos ellos un solo núcleo. Cada núcleo tiene sus características particulares. En el caso de este dibujo, por ejemplo, vamos a ver que los núcleos que tienen son como una ruedita, porque la cromatina nuclear, se llama cromatina periférica, está regularmente distribuida en la cara interna del núcleo. Esa cromatina periférica es ácido ribonucleico, mientras que la estructura pequeñita que se ve en el centro, que se llama endosoma, cariosoma o centrosoma, es una estructura que contiene ácido desoxirribonucleico. Entonces, la cromatina periférica, que es ARN, y la cromatina central, que es ADN. Esto va a suceder en todos los trofozoitos, en todos los quistes también. Ahora, obviamente, la morfología del núcleo es diferente, ¿no es cierto? Aquí vemos un cariosoma más o menos central, con una cromatina periférica muy bien distribuida, que parece que formar una pequeña rueda. Cuando vemos al quiste bajo tinción, encontramos esa morfología. Cuando está bajo Lugol, encontramos la misma morfología, como una ruedita con un centrosoma o cariosoma, lo que caracteriza al grupo entamoeba histolítica dispar y mochkovsky. En las otras amebas puede suceder exactamente lo mismo, pero que hay un detalle que si ustedes pueden darse cuenta, que el tamaño tanto de los trofozoitos cuanto de los quistes es bastante menor con relación a este grupo.
Mientras tanto que Entamoeba coli es la ameba de mayor tamaño, ¿no es cierto? Vamos a ver un trofozoito enorme que también tiene una cromatina periférica. En este caso pareciera que está regularmente distribuida, pero es nada más efectos de la tinción, mientras que estos quistes en otras tomas van a mostrar que no tienen esa estructura regular, sino es una cromatina irregularmente distribuida en la cara interna de los núcleos. Luego veremos por qué hay tantos núcleos. En el caso de Entamoeba polecki, que es una ameba del ganado porcino y que ocasionalmente infecta al hombre, también vamos a ver que el núcleo tiene una característica totalmente distinta a las otras, ¿no es cierto? O sea, los acúmulos de ADN son mucho más groseros en su estructura, mientras que Endolimax nana y Odamoeba buchli van a presentar sí una característica muy diferente, porque el cariosoma o el centrosoma es de un tamaño mucho mayor, tanto en la forma de trofozoito cuanto en la forma de quistes teñidos. Estas características son muy difíciles de apreciar cuando vemos un frotis de materia fecal. Ahora bien, en la evolución de los quistes, ¿de acuerdo? Siempre aparecerá un quiste uninucleado. Luego este quiste, los quistes en el caso del grupo Entamoeba, hay una división nuclear que se llama nucleotomía y por cada núcleo aparecen dos. Entonces aquí ya tenemos la imagen de dos núcleos. Cada uno de estos se va a dividir y va a formar otros núcleos más evolucionados hasta 4. En cambio, en Entamoeba coli pueden llegar a formar hasta 8. Difícilmente, si ustedes ven aquí, solo encontramos a 7 y aquí encontramos 5. ¿Por qué? Porque les había mostrado una microfotografía electrónica que son verdaderas esferas. Por lo tanto, los núcleos están ubicados a diferente altura dentro del quiste, lo que obliga, cuando se está haciendo diagnóstico parasitológico microscópico, a jugar con el micrométrico para poder ver la cantidad de núcleos de estas especies. En el caso de Endolimax nana, por ejemplo, estos núcleos tan nítidos que se ve a la tinción, en la tinción por Gold se ven como unos puntos negros o verduzcos refringentes, y en el caso de Odamoeba buchli, cuando vemos los quistes que son uninucleados, tienen una grandísima vacuola que apetece mucho a las tinciones de Lugol, que son en base a yodo. Por eso recibe el nombre de Iodamoeba, porque el yodo tiñe esta vacuola de un color amarillo intenso. Entonces, ya podemos comenzar a pensar que el diagnóstico microscópico de estas especies no es sencillo, habida cuenta que pues tienen muchos hechos muy similares que necesitamos ahora sí tocarlos en detalle. Vamos a ver. Aquí estamos viendo lo que nos interesa en cuanto al género Entamoeba específicamente. Y vemos aquí histolítica, Dispar, Mochkowski, Harmani y Coli, que vienen a ser las 5 entamoebas que nosotros podemos encontrar en el ser humano y que de hecho los laboratorios nos reportan a los médicos, ¿no? Y vamos a ver que existe la forma de trofozoitos y la forma de quistes, tal cual hemos comentado hasta ahora. Veamos bien. Los trofozoitos de Entamoeba histolítica tienen un tamaño variable, al igual que de Dispar y de Mochkowski. Voy a primero relatar los 3 primeros. ¿Cuántos núcleos tienen? Tienen un solo núcleo. Estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Un solo núcleo, los 3, con esa característica de una cromatina periférica regularmente distribuida y un cariosoma, endosoma o centrosoma, que a veces es más central o a veces más excéntrico. Muchos textos dicen de que siempre son excéntricos. No es cierto. Eso varía en función de cómo se vea la imagen. Pero, ¿qué es lo que va a diferenciar a estos trofozoitos de estas 3 especies que voy a marcar en este momento? Fíjense. El tamaño no lo podemos ver. Tienen la misma estructura nuclear y el mismo número de núcleos. Pero, ¿qué es lo que va a diferenciar? La presencia de hematíes o restos celulares. Y aquí estamos viendo un trofozoito que contiene en su interior glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque histolítica utiliza las células del intestino y los glóbulos rojos como principal nutriente para su evolución. En cambio, Dispar y Mochkowski van a presentar bacterias. ¿Por qué?
porque viven en la luz intestinal del intestino grueso, donde existe una gran microbiota bacteriana y por lo tanto se alimentan de aquello. Lo mismo sucede en los trofozoitos de Harmani y de coli. Igual, todos tienen un núcleo y se alimentan de bacterias. Por lo tanto, ya se pueden dar cuenta que diferenciar a los trofozoitos exige mucho poder visualizar el núcleo, la estructura del núcleo y, por supuesto, en los contenidos en los fagosomas, fagosoma que es un cuerpo fagocítico que se encuentra al interior del citoplasma. Si nosotros vemos los quistes, ahora vamos a cambiar, los quistes de estas tres especies que acabamos de mencionar. Los quistes de estas tres especies, Histolítica, Dispar y Moczkowski, miden entre 10 a 15 micrómetros los tres. Van a comenzar con un núcleo, veamos la primera fotografía que estamos marcando. Este núcleo se divide, va a dar lugar a 2 núcleos y luego va a dar lugar a la formación de 4 núcleos. Entonces, el laboratorio, cuando nos reporta a los médicos, nos dice, hemos encontrado quistes de entamoeba histolítica. La pregunta sería, ¿y cómo los ha diferenciado? Si al interior del quiste ya no vamos a encontrar absolutamente ni glóbulos rojos ni bacterias. Se van a nutrir en base a las vacuolas de glucógeno que almacenan en su interior. El tamaño es el mismo y el número de núcleos siempre va a ser 1, se divide a 2 y este se divide a otros 2, lo que nos da 4. ¿Cómo podríamos diferenciar estos tres? No hay manera. Por eso es que hoy por hoy, y van a ver que muchos textos todavía no recogen este criterio, se denomina el complejo entamoeba histolítica, entamoeba dispar, entamoeba Moczkowski, porque son similares tanto en la forma de quistes como de trofozoitos. Obviamente, la única diferencia, reitero, es la presencia de glóbulos rojos o restos celulares en el citoplasma de entamoeba histolítica. Entamoeba Harmani, fíjense que es muy similar a estos tres que estoy dejando marcados, solo que hay una diferencia en el tamaño. Son quistes más pequeños. En cambio, entamoeba coli es el quiste de mayor tamaño, es mayor a 15 micrómetros. Hemos visto quistes hasta de 40 micrómetros, son enormes. Normalmente entrenan entre los 15 y los 20 micrómetros y pueden tener 1, 2, 4 o 8 núcleos, lo normal. Hemos visto también casos de 16 núcleos, pero son cosas raras que no vale la pena hacer mención. Entonces, fíjense la dificultad que existe, inclusive para poderlos diferenciar por el tamaño que tienen, ¿de acuerdo? Y por la estructura de núcleos, que si vemos algo de 2 núcleos, podemos estar pensando que es cualquiera de estas 5 especies. ¿Qué es lo que va a ayudar a diferenciar? El tamaño, que a veces no es fácil, hay que haber visto muchas veces para tener, digamos, una memoria visual que nos permita saber tamaño, porque además esto se mide con un objetivo micrométrico que se llama, que nos permite medir. Y lo segundo, ¿de acuerdo? Es el número y las características del núcleo. Si ustedes ven este núcleo como una ruedita, correspondería al complejo histolítica dispar Moczkowski. Pero en este caso, lo que estamos viendo aquí es un quiste de entamoeba coli, binucleado de entamoeba coli. ¿Por qué? Porque la estructura de la cromatina no es tan regular como en este caso. O sea, esto es a momentos muy difícil de diferenciar. Lo mismo sucede en las formas de trofozoitos. Este es un trofozoito de entamoeba coli. En estos 2 casos es una tinción que se llama el tricrómico de Gomori. Y por lo tanto, en esa tinción vamos a ver que la disposición de la cromatina periférica es absolutamente diferente en el caso de entamoeba coli. Esta imagen que les estoy mostrando, este cuadro, es importante tener en cuenta a la hora de realizar la diferenciación morfológica. Ya se comenzó a dudar y decir, ¿cómo entonces podríamos diferenciar a los quistes que nos interesan, que son de entamoeba histolítica por ser la forma patógena, de entamoeba dispar? Fíjense que recién en el 2012 comienza a hacer esa diferenciación, cuando todavía no se sabía que existía entamoeba Moczkowski. Entamoeba Moczkowski aparece en la literatura médica apenas hace aproximadamente 5 o 6 años. ¿Y cómo se comenzó a diferenciarlos? Porque era muy complejo. Si no se tenía el trofozoito, ¿cómo podíamos diferenciar? Nos comienzan a estudiar una cantidad de enzimas que poseen en su interior. Y esta es una muestra cómo se han hecho los estudios enzimáticos, y la exoquinasa
ha permitido diferenciar a una de la otra. Y aquí se ven unos trazos electroforéticos. Estos son trazos de electroforesis de proteínas que obviamente van a también dar la diferenciación enzimática para mostrar que pues en algún caso tenían esta cantidad o concentración de exoquinasa y en este otro una mayor. Esta concentración mayor es lo que permite decir que esto permite diferenciar a histolita de dispar. Además, se han ido haciendo estudios en base a anticuerpos monoclonales que han mostrado la presencia de epítopos, es decir, lugares del parásito donde se concentran los antígenos totalmente diferenciados. En el caso de histolítica, obviamente sus antígenos son mucho mayores, son mucho más importantes porque tiene capacidad patógena. Se han hecho estudios a nivel de los genes homólogos que también han permitido diferenciar a la una de la otra, y otro elemento que también tiene su importancia, el hecho de que para entamoeba histolítica se ha logrado que se adapte fácilmente cuando el medio de cultivo es axénico, es decir, un medio de cultivo en el cual no existe microbiota de ninguna naturaleza y por lo tanto entamoeba histolítica en unos medios de cultivo complicados puede ir desarrollando lo que no sucede con entamoeba dispar. O sea, se darán cuenta que ya la diferenciación de especie ya es mucho más compleja por el hecho de ser unicelulares, eucariotas y relativamente primitivos. Pero veremos el ciclo biológico de estos parásitos. Es muy sencillo. Así como es tan sencillo, no se conocen exactamente el cómo se producen, como muy bien hemos visto en el caso de los helmintos, de las helmintos, que sabemos por qué se transforman de uno a otro. Muy bien, vamos a comenzar. La forma infectante para estas tres especies tan similares es el quiste maduro. Esta es la forma infectante. ¿Cómo se adquiere? Obviamente es por vía oral fundamental y principalmente. O sea, tienen que estar contaminados los alimentos, el agua, las manos. ¿Por qué? Porque estos quistes se eliminan con la materia fecal. Por lo tanto, aquí hay un primer elemento fundamental de la epidemiología, que es la presencia de materia fecal humana en el medio externo, lo que conocemos con el nombre de fecalismo. Estos quistes, les decía, son altamente resistentes a los cambios de temperatura, a las diferentes ecosistemas, si hay plantas, no hay plantas, si es un lugar tropical, si es un lugar valle o es un lugar frío, pues no cobra ninguna importancia por su elevada resistencia. Una vez que se ingieren estos quistes, sea cual sea el mecanismo, alimentos, manos, objetos, agua y la presencia de vectores, obviamente, una vez que se introducen estos quistes, pasan el estómago, son muy resistentes, y fíjense el color verde, son muy resistentes a la acidez gástrica, esa pared, porque estos tienen pared, los trofozoitos tienen membrana, los quistes con esa pared, que es una escleroproteína muy fuerte, resisten muy bien la acidez gástrica y pasan hacia el intestino delgado. En el intestino delgado comienza a haber una diferenciación. Estos núcleos, ¿de acuerdo?, se dividen. O sea, de haber entrado con 4 núcleos, termina con 8 núcleos. Y cada núcleo, se llama nucleotomía, va a tomar un pedacito del citoplasma y van a formar unas estructuras juveniles denominadas amébulas o también trofozoitos inmaduros. Y estos trofozoitos inmaduros, estamos viendo el color, se van a encontrar en el intestino grueso. O sea, el hábitat, en la migración por el intestino delgado se produce la multiplicación de los núcleos del quiste, la emergencia de las amébulas y una vez que llegan al intestino grueso, la formación de los trofozoitos. Los trofozoitos que viven en el intestino grueso comienzan un proceso de multiplicación a través de un sistema muy sencillo que se llama la división binaria simple longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Se divide el núcleo, se divide el citoplasma y de cada trofozoito aparecen 2 trofozoitos diferenciables. Y esos 2 dan 4 y así sucesivamente. Ese fenómeno de división y multiplicación se produce en el intestino grueso gracias a factores hasta ahora que parecen que tienen que ver con alimentación. Habida cuenta, como decíamos en un inicio, que no hay no se conocen
los mecanismos químicos, fisiológicos que generan aquello. Estos trofozoitos que están en la luz intestinal van a invadir, eso veremos en la próxima clase, es todo un mecanismo de invasión hacia la mucosa intestinal donde por su acción histolítica se van a reproducir como trofozoitos y van a mantener al parásito vivo. Por razones que no se conocen hasta la fecha en el intestino grueso, porque por el color se está produciendo el intestino grueso, otros trofozoitos se transforman a quistes. Estos se llaman prequistes o metaquistes, no interesa, nos vamos a quedar con lo que estamos hablando como quistes. El quiste va a ser uninucleado, ¿por qué? Porque emerge de un trofozoito, luego se va a dividir en dos y hasta 4 estructuras, hasta 4 núcleos, que son en realidad los que se eliminan por la materia fecal, de tal manera que estos quistes tetranucleados eliminados en la materia fecal van a ya ser infectantes para otros individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos quistes maduros se transforman a trofozoitos y los trofozoitos a quistes. Ese sería, en síntesis, el ciclo biológico del parásito, mecanismos desconocidos. Obviamente que habrá una enfermedad intestinal y como veremos en la siguiente clase, además, estos que invaden la mucosa intestinal van a ingresar a la corriente sanguínea y pueden producir una amebiosis hepática, una amebiosis pulmonar, una amebiosis cerebral y una amebiosis de piel. Entonces, este ciclo evolutivo pues es absolutamente similar y lo más interesante es que es el mismo para otro tipo de amebas. O sea, es un mismo tipo de ciclo, lo que obviamente facilita la comprensión del ciclo biológico de estos parásitos. Ahí estamos viendo. ¿Qué pasa con los no patógenos? Aquí está una lista. Coli, Harmani, Polecki, Endolimax nana y Eudemia bushli, que son los otros que encontramos. Lo mismo, tienen forma de quistes diferentes unos de los otros, evidentemente. Estos quistes, pues, ¿qué van a hacer? Estos quistes son infectantes para el ser humano por vía oral, al igual que en Tamoeba histolítica. Estos quistes van a ser muy resistentes a la acidez gástrica. A nivel del intestino delgado van a comenzar a producir trofozoitos y estos trofozoitos van a vivir en la luz del intestino grueso, donde los trofozoitos se van a convertir otra vez a quistes y estos van a salir para mantener el ciclo. O sea, fíjense que el ciclo es muy sencillo. Como en todas las especies, tanto en el complejo histolítica Dispar-Mochkowski como los trofozoitos de Coli, Harmani, Polecki, nana y Eudemia bushli, esos trofozoitos son muy lábiles a la acción de la temperatura, el oxígeno, los cambios de pH y la radiación ultravioleta. En cambio, los quistes de todos estos parásitos son tan resistentes como los quistes de Entamoeba harmani. En síntesis, los quistes altamente resistentes están en el medio externo, son las formas infectantes, y los trofozoitos altamente sensibles y lábiles se encuentran siempre en el intestino grueso en este caso, el humano. No encontramos amébidos en el intestino delgado, están en el intestino grueso, donde pueden desarrollar sus procesos evolutivos. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? La vía, habíamos dicho, es fundamentalmente oral, Y aquí, en estos cuatro elementos que acabo de marcar, nos está mostrando la importancia de algo en nuestro medio que son los manipuladores de alimentos. No solo en nuestro medio, sino donde existen la transmisión de los quistes, tanto del complejo Entamoeba histolítica dispar, como de Coli, como de Harmani, etcétera, etcétera, de todos los amébidos que acabamos de demostrar inicialmente. Y en todos ellos la importancia está fundamentalmente en los manipuladores de alimentos. Si nosotros vamos por las calles de nuestras ciudades, vamos a encontrar lo que vemos en esta fotografía. Esta señora que está preparando alimentos, por ejemplo, seguramente lava todos los platos, etcétera, en un pequeño baldecito con agua donde pues no hay un lavado ni agua corriente. De hecho, ella no dispone de un grifo ni de una pila donde tuviera agua corriente para lavar, ¿no es cierto? Esta persona, por lo tanto, no se lava las manos, puede estar produciendo los alimentos utilizando este utensilio,
Pero es muy frecuente encontrar lo que vemos en esta fotografía, que las personas que van a alimentarse, pues comen a mano limpia. Y obviamente no me van a decir que estos se han lavado las manos antes, porque no tenemos esa práctica. Y si quieren algo más sencillo, el comer una salteña, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Pues seguramente la persona te puede servir con guantes o con lo que sea, pero la persona que va a comer come a mano limpia. ¿Qué quiere decir? Que la manipulación de alimentos, sea por parte de quienes venden, sea por parte de quienes compran, es el principal mecanismo de transmisión. Eso significa que el agua y los alimentos están contaminados con micropartículas de materia fecal que están en el ambiente y que por lo tanto pues permiten la contaminación de los alimentos, ¿verdad? El otro elemento central son las moscas. Las moscas tienen una gran apetencia por desarrollar y mantenerse y estar en la materia fecal. Donde vemos materia fecal humana, hay moscas. Resulta que un paciente que es asintomático, veremos eso en la siguiente clase, puede eliminar miles, cientos de miles de quistes cada día. Entonces las moscas, al posarse en la materia fecal, van a actuar como vectores mecánicos, es decir, en sus patas se van a adherir partículas de materia fecal donde están los quistes y estas van a llevar esos quistes a los alimentos que consume el humano. Como muchos de los alimentos en las calles y en las casas están expuestos, ¿de acuerdo? No están cubiertos ni protegidos, las moscas al posarse, pues dejan los quistes, que significa que el individuo va a ingerir ese alimento con los quistes y puede desarrollar una amebiosis. O sea, aquí sí, las moscas juegan un rol fundamental. No es como en el caso de los nemátodos, porque pues las moscas no juegan ningún rol, habida cuenta que tienen que desarrollarse larvas durante X tiempo y días. En cambio, la materia fecal ya contiene las formas inmediatamente infectantes que son los quistes. También la contaminación a través de las manos, que en los niños fundamentalmente pueden contaminarse con partículas fecales en realidad, contaminan un alimento y van a la boca. Entonces, este otro mecanismo, pues es importante tener en cuenta. Y ni qué decir de los fomites, ¿no? Como ustedes ven, todos aquellos objetos que nosotros intercambiamos, como el dinero, por ejemplo, ¿verdad? El dinero, pues hoy por hoy tal vez se desinfecta un poco con el tema del alcohol, pero en general eso no sucede y no sabemos, en un minibús, por ejemplo, le dan un dinero al conductor, el conductor devuelve monedas, hay un paso de dinero entre el conductor y los pasajeros y no sabemos si las personas que están entregando las monedas y el billete tenían las manos contaminadas con partículas de materia fecal. Eso no lo sabemos. Y por lo tanto se da una suerte de un mayor riesgo. En las guarderías, en los kinderes, pues ahí los juguetes de los niños están siendo tocados por más pequeñitos que tampoco tienen un aseo, un lavado de manos regular y se convierten en un factor de riesgo. Entonces, vamos a ver que hay múltiples formas como las personas pueden ingerir a estos parásitos. En algún caso, cuando hay lesiones de continuidad, pequeñas erosiones a nivel de la región perianal, también pudiera producirse una presencia de estas larvas, de los quistes y los trofocitos en el tejido. Y de hecho, nosotros encontramos en personas que tienen relaciones sexuales anales, fundamentalmente lo que se llama las relaciones sexuales entre hombres, fisuras o lesiones a nivel del orificio anal y zonas adyacentes en las que se encuentran úlceras, que significa destrucción de tejido por actividad de entamoeba histolítica. Por ello es de que, pues por lo tanto, hay relaciones de tipo anal que también se pueden convertir en un mecanismo de transmisión de la enfermedad. Es importante ya ir comprendiendo lo que sucede en la vida real. Un elemento central es la relación que existe para la invasión, que la vamos a tocar en detalle en la próxima clase, entre lo que es el parásito, que está de un color más oscuro, y nuestras células, que está de un color más claro. Esta relación que vemos en esta línea que estoy marcando en este momento, está determinada por una citoadherencia entre
la membrana del trofozoito y la membrana de nuestras células. A eso se denomina citoadherencia, que es el primer momento para que este parásito pueda invadir nuestras células. Este es un mecanismo de lo más interesante, que está determinado por un conjunto de sustancias que están en el glicocálix, que ustedes saben lo que es el glicocálix, es una estudio en histología, que tiene el parásito, que es de un color más oscuro acá, que le permite adherirse con estructuras, con receptores que tenemos en la membrana de nuestras células. Por lo tanto, tanto esas proteínas cuanto los lípidos son capaces de adherirse a determinadas células blanco. ¿Qué es una célula blanco? Son las células que presentan los receptores para que estos parásitos puedan penetrar. Por ello es que encontramos, por lo tanto, una amebiosis intestinal, una amebiosis hepática, una amebiosis pulmonar, una amebiosis cerebral y una amebiosis cutánea. ¿Por qué? Porque en ese tipo de células que tenemos hay los receptores que le permita esta citoadherencia o esta adhesión intercelular que también se denomina. Por otro lado, el parásito, la membrana de las amebas, tiene unos componentes a nivel de la pared que le permite el paso de sustancias con la célula infectada, es decir, inicialmente la va a destruir, pero posteriormente con otras células lo que va a hacer es lograr que por ósmosis puedan pasar sustancias o nutrientes de la célula humana hacia la célula parasitaria. Entonces, o hacia el parásito, perdón, lo que significa que la presencia de esta membrana y sus características bioquímicas que les puedo comentar son muy complejas y que no vamos a entrar en este detalle, garantizan que este parásito pueda introducirse a los tejidos, se multiplica dentro de los tejidos como trofozoito, dentro de los tejidos, garantizando no la destrucción de tejido, sino la sobrevivencia y el mantener a su especie durante los cientos o miles de años que está con nosotros. Y en este esquema, que es el que vamos a intentar explicar, está por si acaso para los que quieran ver en papel, está en esta publicación que ustedes la pueden encontrar en el internet. Estamos viendo, por lo tanto, el ciclo evolutivo que habíamos comentado. Y vamos a ver una línea aquí para explicar lo que significa la presencia de la ameba cuando no es invasiva y la invasividad o la capacidad patógena de la ameba. Entonces, reiteramos, ingresan los quistes tetranucleados por vía oral. Estos quistes que entran por vía oral resisten la actividad gástrica, pasan al intestino delgado, donde se van a formar las amébulas. Aquí estamos viendo que se están formando, de acuerdo, un grupo de trofozoitos ya, los cuales van a ser bloqueados por la capa de mucus intestinal, ¿de acuerdo? Y si ese mucus intestinal es suficiente, impide la citoadherencia y por lo tanto se quedan en la luz intestinal, se dividen por división binaria simple, también conocida como fisión binaria, ¿de acuerdo? Se multiplican colonizando la luz intestinal, ¿de acuerdo? Y después se vuelven a enquistar para ser eliminados como quistes. Esto sucede con Mochkovsky, sucede con Dispar, sucede con Harmani y sucede con Colli. Y en algunas cepas de entamoeba histolítica. En cambio, otras cepas patógenas, de acuerdo, que ya tienen a las amebas con esa capacidad de citoadherencia, a través de un conjunto de receptores, entre los cuales está lo que llamamos la lectina gal-gal-NAC, de la cual comentaré en la próxima clase, van a citoadherirse, ahí se están citoadhiriendo a los enterocitos, van a eliminar una serie de sustancias que les permite penetrar en el tejido, van a invadir la mucosa y submucosa, donde se multiplican los trofozoitos, donde van a producir las lesiones intestinales que llamamos colitis, porque es una inflamación del colon, y muchos de estos trofozoitos van a invadir la circulación sanguínea y van a migrar hacia diferentes tejidos, ¿no es cierto? Lo que llamamos la amebiosis extraintestinal de hígado, de pulmones o de cerebro, que normalmente es una enfermedad muy severa. Lo que quiere decir
que la interacción entre el parásito y las condiciones del hospedero es lo que va a definir la probabilidad que exista una verdadera lesión por entamoeba, por amebistolítica, generando la amebiosis intestinal. Este esquema izquierdo es muy similar, que podemos, como hemos comentado, para el caso de las amebas no patógenas. En síntesis, la patogenia de la enfermedad ya tiene tres grandes fases, que las hemos sintetizado en tres. Uno, la adhesión celular o la citoadherencia, que estamos viendo aquí en este esquema otra vez. Este es el parásito, es la célula. Para que entonces haya daño, primero tiene que haber citoadherencia. El segundo elemento, tiene que dañar la membrana celular, tiene que volverla, de nuestras células, tiene que volverlas muy permeables para producir la destrucción de la célula, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, esta es una imagen fantástica, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo este trofozoito produce una fagocitosis. Se abre como pequeños embudos y lo que está haciendo aquí es introducir la célula en su integridad. Este es un glóbulo rojo, esta es una célula intestinal o parte de la célula. Entonces, fíjense qué esquema más, qué fotografía más linda, cómo engulle, en otras palabras, a las células, lo que llamamos fagocitosis, a través de unas prolongaciones de su citoplasma para incorporar dentro de su estructura los nutrientes necesarios que le permitan reproducirse y sobrevivir. O sea, la fagocitosis y la digestión de estas células que las ingiere le permite su reproducción y el mantener su especie, esquema y fases que las vamos a detallar en la próxima clase. Les agradezco por su atención. Si hubiera alguna pregunta. Ok, pues hemos concluido la clase de hoy. Hemos intentado hacerla lo más sencilla posible. Esta grabación estará disponible luego de un tiempo de algunos minutos y con ustedes nos encontraremos para ver la segunda parte, que ya es la enfermedad como tal, el día jueves, si no me equivoco, el día jueves es 18 de este mes, pasado mañana. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.